promesa del Rey. Laule, agumbirahan mutu luhadaron no hanisand bruto. Les invito a que abran sus sagradas escrituras. Sí, Hebreos capítulo 6. Y vamos a correr los verso 1, desde el verso 1 hasta el verso 12. Pero quiero iniciar con un pensamiento o una idea tomada desde el comentario El Mundo Hispano. Y dice de la siguiente manera: es fácil desanimarse pensando que Dios ha olvidado de nosotros, pero Dios jamás es injusto. Nunca se olvida ni pasa por alto nuestro duro trabajo para Él. Dios es justo. ¿Escucharon? ¿Cuál es el tema? Habla o toca la inmadurez en la iglesia. Es algo lamentable porque el escritor contaba con que ellos ya tenían suficiente madurez como para poder escribirles una carta, no tanto con elementos para creyentes recién nacidos, sino para creyentes que han caminado muchos años en el Señor y con el Señor. Pero también les dije, indicándoles claramente, que cuando señalo el caminar muchos años o días con el Señor, no significa haber asistido a la iglesia durante 5, 6, 10, 15, 20, 25, hasta 30 años. Esta misma semana, hace 2 días, estuve leyendo en un chat que tenemos entre caballeros, con un grupo de pastores, y lo que ahí decía era triste y lamentable a la vez, porque daba el porcentaje de aquellos creyentes quienes asisten a la iglesia y cumplen con la misión de la iglesia. Y usted no lo creerá, pero según esa encuesta, el 90% de los creyentes jamás han podido ganar a una persona para Cristo. Y esto sí es vergonzoso. En pocas palabras, mis hermanos, no han tenido el sabor de ganar una tan sola persona a los pies del Señor. Tienen miedo, número 1, de invitar para invitar a sus propios vecinos a que asistan a los grupos con ellos. Y no digamos para que vengan con ellos a la iglesia. Y ya señalamos en el pasado que muchas de las razones por la cual algunos creyentes no están cumpliendo con el Señor es porque, en primer lugar, su testimonio no es idóneo. No aman al Señor como deberían amarlo. No respetan a las autoridades, y me refiero no solamente a las autoridades eclesiásticas, digamos pastores, líderes en todos los niveles. No respetan a las autoridades dadas por nosotros de parte del Señor, los gobernantes que tenemos. Las Sagradas Escrituras dicen en
Romanos capítulo 13, que debemos honrar a las autoridades, porque la ley y la autoridad es instituida ¿por quién? Por Dios, no por los hombres. Que tengamos participación democrática es porque el Señor quiere que nos sintamos parte de nuestra historia y que nos sintamos parte de la construcción de nuestra vida y de nuestra fe. Pero la irresponsabilidad que vimos en Adán hace un poco más de 6,000 años, cuando abandonó a Eva, digo la abandonó porque por culpa de él, por su irresponsabilidad, por su flojera, dejó que a Eva, permitió que Eva tomara del árbol y que comiera de él. Deben recordar que el Dios no exime de responsabilidad al hombre. El hombre sigue siendo responsable por sí mismo delante del Señor. Y algunos buscan negarlo, pero mis hermanos, esta es la triste realidad. Que busca Satanás dorar como se dora la píldora. Dorar una píldora significa que de repente va a venir colorida. A veces me imagino que ustedes han tenido la experiencia que le han presentado algunas pastillas que por fuera es dulcita, pero lo interior de la pastilla es amargo. O sea, la píldora es dorada para desconocer el contenido y el efecto que tiene el contenido. Eso es lo que Satanás hace para engañar a la humanidad. Y no ha cambiado su truco. No solo logró engañar a Adán y Eva, y la irresponsabilidad de Adán sigue causándonos serios problemas hasta la fecha de hoy. Muchos han dicho, Adán se quedó sin hacer nada. Comparto con ellos. Y muchos han dicho y señalado, Adán no enseñó bien, no le pasó bien la ley del Señor a Eva. Y a veces estoy de acuerdo también con los que creen de esta manera. ¿Saben por qué? Y tengo cómo sustentarlo. Cuando la serpiente se acercó en una de esas ocasiones a Eva, ella le dijo, Dios ha dicho. ¿A quién habló Dios? ¿Con quién habló Dios? Con Adán. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Te toca comunicar mi consejo a tu mujer. Y la misma responsabilidad tenía de comunicar el mensaje para todos los que nacieran de él. Pero regresemos, mis hermanos, a veces la flojera, la pereza no nos permite desarrollarnos en la fe, no nos permite caminar y no nos permite crecer. Hace un par de semanas visité la escuela de mis hijos y reconozco, iba en busca de respuesta y yo no iba muy amable. Y a todo esto porque anteriormente tenía una maestra con la cual estuvimos trabajando de la mano. Y eso sí, mis hermanos, uno conoce sus hijos. Y tengo uno entre mis hijos que necesita que se trabaje con él. El tipo no funciona a menos que usted esté allí. O sea, no son de estos que usted le dice las cosas y rápidamente lo hace. En algunas cositas. Pero cuando se trata de responsabilidades, en especial con la tarea, da vueltas y vueltas y vueltas. Salgo de la casa, sus amigos tocan a la puerta y le dicen vamos a jugar. Ni corto ni perezoso, él no piensa dos veces. Busca su tenis y va a rigiar. Entonces ya entenderán la razón o el propósito por el cual yo voy a visitar a la maestra. Quería saber qué es lo que estaba pasando. Desde que arrancó este trimestre, el joven me dice, el niño me dice, no hay tareas. Abro su cuaderno, no veo tareas. ¿Qué tema están tocando esta semana? No veo nada. Y luego me dice, los temas que tocamos están siendo archivados en la escuela. Como dirán, decepción tras decepción. Pero hasta allí todavía yo veía la situación aún rescatable. Lo irrescatable fue lo siguiente: la maestra
se defiende diciéndome: yo ya estoy cansado de hablarle a sus hijos. Y luego tira una indirecta: ustedes como padres no están trabajando con sus hijos. Si trabajaran, la situación fuera diferente aquí. Pero me decepcionó la manera en la que ella respondió diciendo: yo ya estoy hasta aquí, estoy sin galillo, ya perdí la paciencia, esos hijos son duros. La primera idea que se me vino a mí: ¿qué hace ella allí? Eso no es para ella. Eso no es para ella. No es maestra. O está trabajando por esto. Porque muchas cosas son vocación en esta vida. Y cuando es vocación, claro, esperamos la remuneración, pero disfrutamos nuestro trabajo. Y que una maestra me venga a decir que ha perdido el control en su habla, yo no pensé ni una ni dos veces: debe ir para afuera. Bueno, yo no se lo dije, pero le hice ver que no estaba contento con esa respuesta, y que con la primera maestra, antes que ella, las cosas iban bien. Bueno, no le gustó. Pero ¿a dónde quiero llegar con este ejemplo? No estoy enseñando sobre defender nuestra postura. No, este no es el tema. El tema tiene que ver con irresponsabilidad. Y que a veces el creyente no prospera ni crece porque no está cumpliendo con su responsabilidad espiritual. Cuando un creyente me dice como esta maestra, a veces se me pasa el sueño y se me olvida orar. Cuando un creyente me habla de esta manera, mi nivel de preocupación sube. Porque es una presa para Satanás. Si usted no dedica tiempo para edificarte espiritualmente de manera diaria, mis hermanos, he utilizado este ejemplo varias veces, y creo que cuando lleguemos al cielo el Señor me va a decir: tú lo repetiste muchas veces. ¿Cuántas veces nos alimentamos al día? ¿Una vez? En múltiples ocasiones les he dicho: tenemos el desayuno de la mañana, a las 9 meriendamos, porque la bajona tocó a la puerta. A las 12 del mediodía, entre 12 y 1, el almuerzote, porque no almuercito, almuerzote. Y a las 3 otra vez necesitamos la merienda. Así somos. Y luego tenemos algunas dificultades económicas, pero seguimos comiendo. Tenemos algunos problemas de salud, algunos nos estamos creciendo hacia los lados, pero seguimos comiendo. Y ojo, hay que poner mucha atención en eso, porque crecer para los lados significa estar desfigurados, mis hermanos. Los casados, no sé qué dirán las hermanas. Para los hombres, ¿no? Y no sé las hermanas con sus esposos. Ahora, no es tampoco licencia para machacarle en los ojos o en la presencia de sus queridos esposos si están mal, se están creciendo hacia los lados. Hay que buscarle solución a estos problemas. Pero señalo una vez más: nuestra falta de dedicación es un problema para nosotros. Vean aquí, leamos los versos 1 al 3. ¿Están allí? Por eso, sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Este dicho lo escuché hace años y es un dicho famoso entre nuestros hermanos y hermanas, los maestros o los educadores: la práctica hace al maestro. La práctica de los hábitos espirituales es lo que forma al creyente maduro. ¿Cuándo va a madurar un creyente? Cuando sea fiel en la aplicación de los principios de vida que ya le fueron entregados por Jesús. Si usted no ora ni 1 minuto, 5 minutos en casa, no lo hará en ningún lado, porque debe practicar el hablar con su Creador. Y acuérdense, el Señor nos llamó a tener una relación personal con Él. Aquí no depende del pastor. ¿Estamos claros en esto?
Aquí no depende si el hermano pasó por mí. Aquí no depende si estos hermanos han pasado 3 semanas y no me han buscado. Porque cosas como estas pasarán, pero es tu responsabilidad remar contra toda corriente. Si no remas contra toda corriente, entonces otras corrientes te arrastrarán. Sea por el enojo, sea por enseñanzas falsas, y eso es lo que aquí está recomendando. Les decía, el escritor a esta carta estaba un poco triste, porque decía: mis hermanos, ya era momento para que yo les invitara a Cabazá, para que ahí se deleitaran con una sopa marinera, con caracolito, langosta, pescadito, cangrejito, todo en esta sopa. Y luego les dice: pero desafortunadamente debo ir a comprarles Gerber. Vean la diferencia: sopa marinera y Gerber. ¿Qué dijimos las semanas pasadas? Que Gerber significa la inmadurez, la edad tierna del creyente que ya debería ser maduro. Y esto representa, número 1, que la actitud de los creyentes no cambia para bien. Son creyentes estáticos. Llevan 5 años en el Señor y no saben qué significa hablar con Dios. Llevan 20 años y no han memorizado ni 5 textos bíblicos. ¿Cómo se defenderán? El soldado se prepara para la batalla. Lo entrenan, le dan entrenamiento militar. Nosotros como creyentes recibimos entrenamiento espiritual. Pero el entrenamiento no sirve por sí a menos que lo ejecutemos. El ejercicio espiritual sin ejecución no sirve para nada. Debemos ejecutar la oración. Debemos ejecutar el vivir entre nosotros como hermanos. Debemos vivir la madurez, experimentar la madurez en nuestra vida. Mis hermanos, no basta con venir domingo tras domingo a cantar, a saltar. Está bien hacer esto. Y a veces queremos venir a hacer muchas payasadas acá, queriendo dar a entender a los demás que somos guiados por el Espíritu. Y recuerden eso, el Espíritu quiere usarnos. Pero algunos buscan encender fuegos extraños. Quieren engañar a la iglesia, a veces cayéndose al suelo, algunos gritando en exceso, otros haciendo algunas cosas que no son guiados por el Espíritu. Y recuerden, no estoy señalando que el Espíritu no nos pueda utilizar para danzar. No estoy diciendo que no podamos danzar en el Espíritu. Estoy hablando de la diferencia entre que una persona es utilizada por el Espíritu y una persona que busca vender una imagen que es utilizada por el Espíritu. En el pasado todavía no habíamos tirado cerámica en este lugar, y les cuento esa experiencia porque he tenido muchas de ellas. Hubo una reunión de jóvenes que hicimos un sábado, y yo no sé si era fuego del Señor o era fuego de Satán. Yo estaba allá atrás y vi que todos los jóvenes, bueno, no todos, pero solo se quedaron un par de ellos parados. Todos los demás estuvieron dando vueltas. Acuérdense, aquí era polvo y pura piedra. Ahora, esto no es para discutir, pero si ustedes me dicen que el Espíritu de Dios es orden y que el espíritu del profeta está sujeto al profeta, ¿puede el Espíritu Santo hacer descontrolar a una persona? 1 Corintios capítulo 14. Dios es orden, el Espíritu de Dios es orden. Y citamos este pasaje porque es un pasaje, un capítulo conflictivo en la historia de la iglesia, en especial la iglesia de Corinto. Había un montón de desorden. Había fornicación hasta no poder. Habían adulterios hasta no poder. Por eso les mandó a decir: hermanos,
Aquellos que no nacieron para ser eunucos, por favor, no se quemen, cásense. Aquellos que tienen una mujer pero que no han formalizado las cosas, porque muchas veces las personas no formalizan su relación. Tienen relaciones sexuales el uno con el otro, pero no quieren nada de formalidad. Y cuando no quieren eso, significa que no quieren responsabilidad. Y el Señor les manda a decir: cambien esto. Eso fue lo que les dijo: enmienden esto. Y luego a los casados les dice: manténganse fieles a sus esposas. Y a los jóvenes que de repente sienten que un día se queman, les dice: mejor cásense. ¿Entienden qué significa quemarse? Nenga lihula ogarifuna, lemegeragu grigya lungua. Lemegeragu grigya lungua. Es la fuerte necesidad de un varón o de una mujer estar con el del sexo opuesto, y no estar por estar, sino ya tener vida marital. Entonces el Señor establece este orden adentro de la iglesia, dándoles a entender a ellos que deben acatar la ley de Cristo sobre todas las cosas. Y esto, por lo siguiente, debo señalarles también esto: no es posible que a cierta edad sigamos anhelando comidas de bebés. En el mismo verso 1 dice: dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo, y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios. Ahora, vienen los temas por los cuales todavía siguen naufragados en la inmadurez. Vean los temas de discusión: bautismo, la fe en Jesús, y también cuándo o cómo uno recibe al Espíritu Santo. En el verso 2 estamos. Y luego también no entendían qué pasaba con las personas que mueren en Jesús o mueren estando en Jesús. Y continúa diciendo: y también cómo será el juicio final. Para esto quiero que anoten Hechos capítulo 10, verso 34 al 48. Ahora, se los digo porque es importante que lo vuelvan a anotar, pero algunos de ustedes reconocerán que muchos ya pasamos por allí. Con algunos estamos por pasar, porque estos textos bíblicos son parte precisamente de estos primeros temas que nosotros enseñamos a los hermanos que llegan a la fe cuando llegan a Cristo. Esos son los principios que nosotros les enseñamos, porque es leche, y deben entender todo sobre su fe, todo sobre el bautismo, todo sobre las primeras enseñanzas que significan la leche de la palabra de Dios para todo recién creyente. Esto que le estoy citando está en el libro de los primeros principios, llegando a ser un discípulo. Es lo que enseñamos. Como digo, estamos por iniciar con aquellos que todavía no han pasado por este proceso, pero de ahí una buena mayoría de la iglesia pasamos por este proceso, porque deben entender los principios básicos de su fe. Imagínense a un hermano un año en la iglesia, pero no entiende todavía qué es la salvación. No sabe todavía qué es el bautismo, y sigue huyendo del bautismo porque no sabe qué es el bautismo. O sigue diciendo: no estoy listo para bautizarme. Y eso es señal de inmadurez o de todavía ser un bebé en la fe. Ahora, es preciso no olvidar esto: las enseñanzas o primeras enseñanzas de los primeros principios para un recién nacido en la fe es clave y es indispensable. Cuando instruimos a nuestros hermanos de esta manera, ellos pueden crecer, y crecen sanos y saludablemente, porque entienden su salvación, entienden por qué son salvos en Cristo, y ellos aprenden a vivir en libertad y no se vuelven presos de los pecados.